Déjeme saludar a un amigo de la casa, Alessandro Pagani, historiador, analista, amigo, amigo de este espacio libre como el viento. Querido Alessandro Pagani, buenas noches. Hola Vicente, hola Zenén, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi querido Alessandro, quiero pedirte la reflexión porque muchos critican a Andrés Manuel López Obrador por no felicitar a Joe Biden, pero también hay que decir que Rusia y China, dos potencias mundiales, se han negado a felicitar a Joe Biden, al menos por el momento. ¿Por qué lo hacen y cómo entender la postura en medio de todo esto del presidente Andrés Manuel López Obrador? Tal vez no estamos a ese nivel, pero se pone a jugar en ese equipo Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo pienso que la oposición en México no tiene moral, no tiene ninguna ética, ya llevan adelante ningún tipo de estrategia política y intentan posicionarse en algo que no deberían, porque lo que está pasando en Estados Unidos es algo de muy grave, históricamente y políticamente hablando. Estamos en una situación donde básicamente hay una crisis institucional, una crisis de poderes que no sabemos a dónde va a llegar, porque por la primera vez hay este precedente por parte de Trump de no reconocer las elecciones. También en el 2000 hubo algo de muy similar, si nos recordamos, cuando Al Gore también tenía todas las posibilidades para quejarse e impugnar la cuestión de del fraude, pero no lo hizo porque Al Gore hace parte del mismo establishment imperialista estadounidense, es parte de esas instituciones capitalistas burgueses y no quiso básicamente crear una crisis institucional como al contrario está haciendo Trump. Básicamente también hay una novedad en Estados Unidos que es el nacimiento de este movimiento que es el trumpismo. O sea, básicamente también se desintegró este partido transversal entre republicanos y demócratas. Ya no hay un partido republicano en sí, hay un nuevo movimiento que es esto de Trump y en un contexto donde básicamente la Corte Suprema es casi en su totalidad en la mano de Trump y por ende vamos a ver lo que va a pasar en los próximos semanas, meses en Estados Unidos. Hoy lo que pasó en Estados Unidos fue la destitución del ministro de la Defensa, fue sustituido por el jefe de la CIA, también se están reposicionando los poderes mismos de Trump, así que la batalla va a ser larga y por ende yo creo que como siempre en estos últimos 2 años de gobierno de López Obrador, México está llevando adelante una posición de respeto de la autodeterminación de los pueblos en Estados Unidos, que es algo de novedoso, o sea, un ejemplo de no solo para esta oposición indigna que hay en México, sino para todo nuestro continente americano y para los mismos estadounidenses, porque ellos son los que siempre se meten con su propia nariz dentro de los intereses de las naciones alienas por parte de ellos, como en el caso de los golpes de estados que ellos financian. Y en este caso, México está llevando adelante una política de no intromisión dentro de lo que es la política de Estados Unidos. Lo mismo está haciendo China, lo mismo está haciendo Rusia, pese que en estos años, desde parte de los democráticos y también de los republicanos de Trump, hemos visto acusaciones falsas contra estos países, como en el caso de Rusia y China, y por ende es una situación novedosa, porque no son solo estos tres países, México, Rusia y China, que no quieren todavía reconocer ninguno de los dos candidatos como presidentes, sino que también Arabia Saudí, que fue en estos últimos años aliada estratégica de Estados Unidos con Trump, tampoco ha reconocido a este Biden como presidente, mi querido Vicente. ¿Y qué implicaciones podría tener el hecho de que México se sume a esos países como China, como Rusia, como los que estamos mencionando, de esperarse y no dar ese paso como incluso ya lo dio y más Justin Trudeau hablando por teléfono con Joe Biden? Algo que la gente tiene que recordar es que
a Justin Trudeau no le ha ido bien negociando con Donald Trump y al presidente Andrés Manuel López Obrador sí, y que todavía le quedan algunos meses en el poder, suponiendo que Joe Biden sea declarado oficialmente ganador de las elecciones y Trump se vaya, todavía le quedan algunos meses a Trump en su presidencia. Exactamente, Vicente. Fíjate que es algo de interesante porque es la demostración de este nuevo paradigma que se está poniendo en auge a nivel mundial, que es un mundo multipolar, un mundo basado sobre la amistad de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos internos de cada país. Y es increíble que esta lo está llevando adelante no solo Rusia y China como en el pasado, pero que también ahorita hay un nuevo partner, un nuevo socio en este nuevo paradigma que es México. Entonces, un nuevo mundo multipolar, pero también nuevas triangulaciones que se están dando a nivel del, metafóricamente hablando y geográficamente hablando, continente Asia-Pacífico, que es estas nuevas relaciones trilaterales entre China, Rusia y México, por ejemplo, a través de lo que es también la cuestión de las vacunas, de la lucha contra el COVID, no las palabrerías, la politiquería de estos gobiernos como Estados Unidos, a pesar de quién será el presidente de Estados Unidos, no va a cambiar absolutamente la política de Estados Unidos hacia nuestra América y tampoco hacia Oriente Medio o Asia o hasta la misma Europa. O sea, básicamente estamos en una crisis y es increíble cómo, al contrario, gente como Justin Trudeau, presidente de Canadá, pero también muchos gobiernos europeos que evidentemente le afectado mucho esta política de Trump de romper este proyecto imperial que nació después del final de la Segunda Guerra Mundial, que fue la OTAN, y que sigue en auge y que muchos países evidentemente sueñan más de la misma Roma americana, el prosegio de una OTAN que agrede a los países del mundo y que por ende este Biden es la representación de este partido transversal que yo te mencionaba hace poco, entre republicanos y demócratas, y que evidentemente el trumpismo no es que va contra porque lleva un proyecto alternativo a este sistema capitalista burgués o a este fascismo neoliberal, sino que básicamente lleva a la demostración, al reflejo, a la demostración de lo que es la crisis pandémica, no del virus COVID, sino de la crisis del capitalismo tardío que no puede ser reformado y que evidentemente en muchos sectores de la misma burguesía capitalista imperialista estadounidense intentan solucionar antes con Trump. Y ahorita nuevamente con este proyecto liberal que nació con el proyecto de los Chicago Boys en el 73 en Chile, pero que también lo hemos visto siempre en la década de los 70 para volverse algo de monstruoso en los años 90 con Fujimori en Perú y en el mismo México con las políticas del prianismo y por ende desde Salinas de Gortari hasta el último gobierno de Peña Nieto, donde básicamente se destruyó completamente todo el sistema social, las conquistas sociales de la Revolución Mexicana. Mi querido Alessandro Pagani, mucho se habla de la doctrina Estrada y creo que es un momento importante para rescatar aquella carta del secretario de Relaciones Exteriores en 1930, Genaro Estrada, precisamente por eso se llama la doctrina Estrada, en este documento que he estado leyendo y releyendo, que dice y que hoy se aplica básicamente en nuestros días y que la ha retomado con más fuerza el gobierno de la Cuarta Transformación. Dice, con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el gobierno de México ha tenido la necesidad una vez más de decidir la aplicación por su parte de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos. Es un hecho muy conocido en el que México, el de que México ha sufrido, como pocos países hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina que deja al árbitro de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones
en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, particularmente en naciones de este continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas. Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que sobre herir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso de sus asuntos interiores, pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo considere procedente a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuarán usándose las mismas que hasta ahora, aceptadas por el derecho internacional y el derecho diplomático. La firma esta carta Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores, el 27 de septiembre de 1930, pero es básicamente lo que ha estado rescatando y a lo que le ha estado apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, exactamente. Y no solo eso, de hecho, parece ver como que hasta las mismas Naciones Unidas que nacieron después al final de la Segunda Guerra Mundial, retomaron justamente esta carta de Estrada y que es un manifiesto que hoy deberíamos retomar y sobre todo ver cómo básicamente México con López Obrador está poniendo una política de relaciones internacionales y exteriores por parte de México que es excelente, o sea que siempre fue algo de que lució México a nivel internacional y por ende es también una carta que va en antítesis total a lo que es hoy esta institución imperial, una quinta columna dentro de nuestro continente americano que es la OEA y que es un organismo que fue creado básicamente para todo lo contrario de lo que es la fórmula de Estrada, o sea, básicamente para atacar, para hacer injerencia, para violar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y de las naciones, o sea, justamente López Obrador lo ha hecho muy bien cuando el año pasado salvó la vida, algo que fue reconocido también por parte de mismo Evo Morales, le salvó la vida llevando un avión junto con Ebrard, salvaron a este presidente constitucional de un linchaje, como lo han hecho básicamente en otras regiones del mundo, cuando fue el caso de Gaddafi, por ejemplo, en Libia. Y por ende es una política interesante porque viene en un momento de crisis, en un momento de continuas injerencias, donde veamos lo que ha pasado no solo en Bolivia el año pasado, ahora finalmente nuevamente el gobierno del MAS, con Arce, Luis Arce, regresan al poder con el pueblo y todo lo que ha pasado, por ejemplo, también en Venezuela con esta injerencia donde se autoproclaman presidentes que no tienen ni siquiera un reconocimiento por parte de su propia mascota, por ejemplo, Guaidó, pero también veamos lo que está pasando en estas horas en Perú con este golpe blando que hace volver al poder y asustar estos fantasmas del fujimorismo que hemos visto en la década de los 90 con el Fujishock, por ejemplo, pero aún antes con el golpe de Estado contra el gobierno populista de Velasco en los años 70, en el 75 exactamente, y por ende toda esta política de neoliberalismo, de fascismo neoliberal, como definía anteriormente, y que al contrario
frente a una situación de este tipo, de estos monstruos que quieren volver en nuestro continente americano, hay que destacar absolutamente esta política de relaciones internacionales y por supuesto estar al lado de los pueblos también, porque no es solo una cuestión de estados-naciones y de lucha entre estados o de amistad entre estados, sino también entender qué es el concepto de Estado y de poder y cuál es la violencia que ejercen estos estados y este poder contra los pueblos. Y por ende nosotros hoy hagamos un clamor para la victoria popular que se dio en Bolivia, pero también estamos vigiles, estamos alerta, porque en cualquier momento un golpe blando, estos nuevos cesarismos que están llegando en nuestro continente a través de un nuevo poder que es a través de los medios de comunicaciones, que ahorita no solo destruyen los gobiernos populares y constitucionales como en Libia, como lo quieren hacer en Siria o lo han hecho en Irak, etcétera, etcétera, sino que lo hacen dentro de la misma extraña del monstruo, mi querido Vicente. Pues qué fuertes las cosas que estamos viendo, mientras en Bolivia regresa Evo Morales, el embajador de Venezuela en Bolivia retira la foto de Juan Guaidó y vuelve a colocar a Bolívar en el lugar que le corresponde. Vemos la situación de Perú, estamos al pendiente. Por lo pronto, mi querido Alessandro Pagani, hay que invitar a la gente para que te apoye, para que te lea, para que te comparta. Pues me leen en Global Research, Contralínea, CDP Noticia y me encuentran en las redes sociales hasta que no nos bloquean a todos. En Twitter, @elbrigantero y Facebook, Alessandro Pagani. Muy bien, pues estamos al pendiente, Alessandro, te mando un abrazo. Un Que abrazo descanses, buenas noches. Cuídense, hasta luego, nos vemos.